La transformación digital de las compañías ha impuesto nuevas formas de interacción con clientes y con empleados. Es cada vez más habitual el uso de todo tipo de aplicaciones web, de aplicaciones móviles y, por supuesto, el uso de la nube. Para complicar más las cosas, los usuarios además acceden desde todo tipo de dispositivos y desde cualquier lugar. Muchos retos que tener en cuenta a la hora de gestionar las identidades y los accesos. Por eso ahora más que nunca el nuevo perímetro es esa identidad del usuario. Las fronteras que proteger han cambiado y son necesarios nuevos mecanismos. Hola a todos y bienvenidos a este evento online en el que vamos a analizar esta revolución en el ámbito de la gestión de identidades y de los accesos seguros, y lo vamos a hacer con dos profesionales de empresas especialistas en este terreno. Tenemos con nosotros a Carlos Vázquez, Solution Architect Southern Europe de Zscaler. Bienvenido. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y a Juanper Muñoz, Channel Account Manager Southern EMEA de Okta. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Y como decía, pues vamos a hablar de esta gestión de identidades y de accesos seguros, y vamos a comenzar, si os parece, hablando de vosotros, ¿no? Nos encontramos frente a dos organizaciones con relativamente poco tiempo de vida en España y nos gustaría que nos contaseis una pequeña introducción, que nos hablaseis de cada una de ellas para poner en situación a todos los que nos están viendo. Carlos, comenzamos contigo, si te parece. Bueno, pues Zscaler es una compañía que tiene ya 11 años, aunque aquí en España pues, empezamos a operar un poquito más tarde, y surge precisamente como respuesta a la transformación digital, que nosotros decimos que es como una ola que no puedes detener, pero que al menos puedes intentar aprender a surfear, ¿no? Entonces ofrecemos servicios de conectividad y de seguridad que se enmarcan precisamente en este mundo de la transformación digital, ¿vale? En realidad nuestro producto se adapta a cualquier tipo de organización, pero bueno, nosotros nacimos en el cloud y para el cloud. Entonces, obviamente, generalmente nuestros clientes son clientes, digamos, que son lo que llamamos early adopters, gente que, digamos, de alguna manera, pues son pioneros y son clientes más valientes y que bueno, pues han adoptado estas tecnologías de una manera, pues eso, más natural y quizá antes que otros, ¿no? Tenemos dos servicios bien diferenciados. Uno es un servicio de securización del tráfico que va, digamos, hacia entornos SaaS o entornos de Internet abierto, que llamamos CIA, y luego tenemos otro producto que llamamos ZPA, Private Access, que lo que hace es dar acceso seguro a aplicaciones privadas, ya estén en el data center del cliente o en entornos de cloud pública, como pueden ser Azure, Amazon, los más habituales. Juan. Y por mi parte, bueno, decir eso, con toda la humildad del mundo, ¿no? Porque aquí en España llevamos poquitos meses. Okta es la empresa líder en todo lo que sería gestión de acceso a identidades a nivel mundial. Nacimos hace 10 años, o sea que casi como Zscaler, ¿vale? Para darnos una idea. Los dos fundadores, somos una empresa, digamos, que proveemos un servicio cloud. Los dos fundadores de Okta eran, digamos, los vicepresidentes del área de producto de Salesforce. Vieron en aquel año, en 2009, igual que Salesforce revolucionó la parte de CRM en la nube y sobre todo el mundo SaaS, porque yo creo que con ellos empezó todo. Digamos, estas dos personas, Todd y Freddy, pues bueno, como buenos californianos, decidieron dejar su empresa, decidieron fundar una empresa. Tras 10 años, a día de hoy tenemos unos 7.000 clientes a nivel mundial, facturamos unos 700 millones de dólares, estamos en el Nasdaq, de hecho, esta semana la valoración estamos en Nasdaq valorados por unos 14.000 millones, ¿vale? Y digamos, como elemento diferencial o por qué Okta o el core de nuestro negocio es todo lo que es la identidad, entendiendo la identidad en el sentido amplio de la palabra. O sea, no solamente identidad para los empleados internos, que ha sido lo tradicional, sino también cómo gestionar el acceso a identidades de lo que serían todos los colaboradores, partners de negocio y sobre todo un aspecto muy importante que es todo lo que es la gestión de identidad de todos los usuarios finales o todos los consumidores, ¿vale? Sobre estos tres áreas, o sea, cubrimos la identidad end-to-end, tenemos, digamos, 7 productos diferentes, banderizables, pero yo creo que lo más importante es eso, decir que somos una compañía muy global que cubre todo el espectro de la identidad y bueno, en España, como decía, con toda la humildad del mundo, llevamos
6 meses y bueno, ya tenemos casi 50 clientes. Luego hablaremos más en profundidad de esos accesos, como decías, a terceros, pero ahora me gustaría que nos contaseis cuáles son esas problemáticas, las mayores problemáticas y desafíos que veis vosotros precisamente en vuestros clientes a los que se enfrentan en el mercado español. Juan o Carlos. Sí, pues yo, bueno, sobre todo, digamos, dentro de digamos, a modo general y después también focalizado en la parte de identidad, o sea, yo creo que una problemática muy grande es, como decía Carlos, en el nuevo mundo de la transformación digital, sobre todo con todas las nuevas aplicaciones, con todas las nuevas tecnologías, soluciones, digamos, que necesitan una rápida implementación, que son de un amplio consumo, digamos, dentro de las empresas. O sea, cómo combinar esta parte tan móvil, tan flexible, con todo lo que son las tradicionales infraestructuras on-premise, el tradicional legacy, el famoso mainframe, ¿de acuerdo? Esta parte que es muy compleja, ¿vale?, representa un desafío sobre todo, bueno, para las empresas, sobre todo para la parte de seguridad. O sea, cómo securizar todo eso o cómo gestionar todo eso de una manera rápida y segura, ¿vale? Y es ahí, digamos, donde soluciones en la nube, digamos, escalables, flexibles, rápidas de implementar, digamos, que tienen una gran penetración, y este es uno de los motivos por los que los clientes, digamos, nos llaman para saber de nuestra solución. ¿Cuál es vuestra visión de este? Sí, yo coincido con Juan. Quizá el reto mayor sobre todo es el cambio, esa transformación, porque la mayoría de las empresas con las que tratamos pues no parten de cero, ¿no? Entonces, cuando empezamos lo que nosotros llamamos el viaje de la transformación digital, pues empezamos en un punto de partida que ya tiene mucha inercia de antiguos años. Generalmente nos encontramos con arquitecturas de seguridad y de comunicaciones pues que son las que hemos estado utilizando durante varias décadas, ¿no? Son arquitecturas donde el centro de gravedad es el centro de datos, el CPD, el data center, que es donde típicamente los usuarios han ido a consumir información. Entonces, el cloud y la movilidad, precisamente, lo que están haciendo es que esa información ya no está en el data center y los usuarios que tradicionalmente estaban sentados en su oficina, pues con el fenómeno de la movilidad, pues ya están en cualquier sitio, están en casa, están haciendo teletrabajo, están viajando. Entonces, el reto mayor sobre todo es el cambio, la transformación. Pero bueno, ahí pues tenemos mucha experiencia. En estos 11 años, digamos que tenemos hasta incluso tabulado todas las etapas del viaje con números, es decir, este cliente está en la etapa 3, está en la etapa 4. ¿Por qué? Porque lo llevamos haciendo y tenemos mucha experiencia. Y bueno, ahí podemos ayudar. Habéis hablado los dos de seguridad, que es un aspecto clave. ¿Qué es lo que ofrecen vuestros servicios en concreto para mitigar esas amenazas que existen en la actualidad y hablando en concreto de este ámbito? Bueno, Zscaler en concreto lo que lleva haciendo durante toda esta trayectoria es implementar los mismos servicios de seguridad que tradicionalmente estaban en el data center, lo que llamamos la pila de seguridad, pues desde firewalls, equipos de DLP, equipos de sandbox. Toda esa pila de seguridad, implementarla en el cloud, de manera que sea mucho más flexible y mucho más rápido desplegar que si tienes tú que, digamos, desplegarlo en base a hardware, ¿vale? Entonces, obviamente, hay una evolución constante de estos servicios, no es una cosa estática y bueno, pues en ese sentido, creo que tenemos una tecnología muy puntera. Eso en cuanto a aplicaciones SaaS y aplicaciones o simplemente tráfico que va directamente a Internet. Lo que más vemos en España pues son aplicaciones tipo Office 365, que es de las aplicaciones SaaS pues la que más encontramos, o aplicaciones como Salesforce, que has mencionado tú antes, etc. Y luego está el acceso privado. En el acceso privado pues es muy importante el dar una conectividad con cifrado extremo a extremo, pero también, sobre todo, nosotros hacemos mucho hincapié en lo que llamamos la superficie de ataque, el tratar de que las empresas, las organizaciones, expongan sus servidores en Internet lo menos posible. Y ahí tenemos una solución digamos, que ayuda mucho en este sentido, que llamamos ZPA, que lo que hace es precisamente hacer invisibles las aplicaciones a Internet. Pero pues con esta tecnología podemos, aún así, seguir dando servicios de conectividad. Juan. Y yo por mi parte, bueno, como digo, la piedra filosofal de Okta pues es todo lo que es la gestión de acceso a identidades, o sea, la identidad como elemento securizador, dinamizador y transformador, ¿vale? Dentro de todo nuestro portfolio de productos, pues por ejemplo, hay 3 que son dedicados 100% a la seguridad,
yo diría, por ejemplo, una de nuestros aspectos, una de las cosas que mejor hacemos es dar todo lo que sería un segundo factor de autenticación o un múltiple factor de autenticación, que además, incluso con estas normativas tan recientes como el PSD2, son incluso obligatorios, ¿no? O sea, desde hace una semana ya son obligatorios. O sea, esto sería una de nuestras ramas y sobre todo afecta a la parte interna, empleados, pero también todo lo que sería la parte externa, porque cómo los clientes interactúan, cómo poner un doble factor, cómo securizar todos esos accesos, ¿vale? Otro elemento que también cubrimos desde Okta es cómo controlar a esos usuarios privilegiados que tienen acceso a servidores o a datos críticos, ¿vale? Eso también somos capaces de securizarlo, de cubrirlo, pues con credenciales efímeras, certificados efímeros, controlando cuánto tiempo pueden acceder a esos servidores o a esos datos tan críticos, ¿vale? Y finalmente, y esto sobre todo en el mercado español estoy viendo mucho por una transformación o por una problemática, más que transformación diría yo, es en las grandes empresas, en el sector enterprise, empresas de servicios, empresas de banca, de finanzas, etcétera, etcétera, cómo securizar, digamos, lo que sería el provisionamiento de usuarios con aplicaciones. Me explico. Si, por ejemplo, llega un nuevo empleado a una empresa o lleva un nuevo colaborador o un tercero, o sea, cómo decir, bueno, desde el día 1 tú tienes estas aplicaciones y cuando te vayas o cuando dejes la empresa, digamos, se te deprovisiona. Esto que tradicionalmente lo hacía IT, lo hacía el departamento de IT, normalmente el área de seguridad, que era manual, que era el jefe enviando un ticket, oye, dale a este empleado cinco aplicaciones, pero sobre todo que era muy inseguro porque un empleado se iba o un colaborador sobre todo se iba, y a mí hay muchas empresas que me dicen, oye, Juan, es que no existe una manera de que yo controle, yo no sé cuántas personas se han ido y todavía tienen acceso a mis sistemas, ¿vale? Eso redunda por un lado, en pérdidas en una inseguridad total y sobre todo en costes, porque igual estás pagando licencias de empleados que ya no existen, no se han ido, ¿vale? Sí, desde luego, tanto en problemas económicos como reputacionales, como esos riesgos, ¿no?, de sufrir un incidente de seguridad porque estás dejando muchas puertas abiertas que no estás controlando. Aquí entra en juego un concepto del que se está hablando mucho últimamente y que vosotros conocéis muy bien, que es el Zero Trust. ¿Qué entendéis vosotros por este Zero Trust? Bueno, nosotros el tema de Zero Trust lo trabajamos mucho y realmente la idea es intentar, digamos, dar acceso a las aplicaciones en base a algo de lo que te puedas fiar. Y ahí entra Okta perfectamente, porque nosotros creemos que el nuevo perímetro de seguridad es la identidad. Tradicionalmente, las arquitecturas tradicionales pues, te daban acceso a unas aplicaciones u otras en base a cosas como, por ejemplo, la dirección IP que tuvieras, ¿no? Y pensamos que ese no es un planteamiento correcto, ¿no? Porque precisamente lo que estás haciendo es, pues, digamos, dar mucha manga ancha a alguien que, por los mecanismos que sea, consiga tener una dirección IP en un determinado rango, ¿no? Entonces, para nosotros, Zero Trust significa eso, ¿no? Recientemente ha salido un white paper de Gartner que se llama ZTNA, Zero Trust Network Access, y realmente cuando lo lees, pues ves que nuestra solución encaja como un guante, ¿no? Y realmente, pues creemos que es importante recalcar este concepto de Zero Trust. Sí. ¿Cuál es vuestro acercamiento, Juan, a este modelo? Bueno, yo por complementar, lo ha dicho muy bien Carlos, por complementar, o sea, Zero Trust es el principio de confianza cero, ¿no? El perímetro tradicional, tal como lo conocíamos, ha desaparecido, o sea, el perímetro en el cual, bueno, como director de IT, securizabas vía VPNs, vía herramientas NAC, securizabas la Wi-Fi, ha desaparecido pues porque básicamente muchísimos de los empleados de las empresas, muchísimos de los colaboradores, o sea, en muchas ocasiones se conectan desde casa, desde sus dispositivos móviles personales, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, todo esto ya no se puede securizar, securizando el perímetro no garantizas que digamos, que tengas incidencias, que te entren hackings, etcétera, etcétera, y digamos, hay que hacer algo más. Entonces, ¿qué? Pues aquí Okta, como matizaba Carlos, o sea, nosotros nuestro moto, o sea, la identidad es el nuevo perímetro. Entonces, ¿qué mejor manera de garantizar la seguridad que garantizando la identidad de los usuarios? Y bueno, yo por poner un ejemplo práctico, ¿no? Zero Trust, o sea, es que yo mismo, o sea, yo en las últimas 8 semanas, o sea, he viajado 7, o sea, estaba analizando anteriormente, me he conectado pues, a un montón de wifis de hoteles, de aeropuertos, de cafeterías, o sea,
que mi empresa no lograría nada si solamente securiza el perímetro, porque eso, durante 8 semanas no he estado conectado ninguna vez a mi red corporativa, ¿no? Y por poner ejemplos concretos, además de tu Sí, caso, vale. de proyectos, pues de sectores que conozcáis de primera mano en los que hayáis trabajado que usen este modelo de Zero Trust, para ponernos en contexto. Bueno, en realidad este modelo yo creo que aplica a cualquier organización, es un modelo muy global. Pero bueno, yo por poner un ejemplo, nosotros como Zscaler somos usuarios de Okta, quiero decir que yo todos los días, para acceder a cualquier tipo de aplicación, tengo que pasar por el portal de Okta. Y a veces hay compañeros que me dicen, jo, qué rollo, todos los días hay que renovar, digamos, el token, ¿no? Y todos los días, pues, por la mañana hay que meter la contraseña, esperar a que te llegue el SMS al móvil y renovas la sesión. Y dices, bueno, ya qué rollo, pero ahí tienes el doble factor, ¿no? Es decir, una cosa que sabes, una cosa que tienes, ¿no? Pues precisamente nos aseguramos de que por tener ese móvil sigues siendo tú y validamos esa identidad, ¿no? Y bueno, a lo mejor sí que es un rollo una vez a la mañana, pero lo cierto es que luego el resto del día es hacer clic porque ya estás logado. Yo cada día a lo mejor pues puedo acceder a 15, 20 aplicaciones distintas y ya no tengo que meter una sola contraseña más, ¿no? Bueno, realmente son unos segundos. Exactamente, entonces yo realmente lo veo como una ventaja, ¿no? Vamos, con una ventaja y ojalá, vamos, por mucho tiempo. Sí, sí, muy bien. Pues yo, bueno, como decía Carlos, o sea, yo creo que para nosotros, conceptualmente, desde el punto de vista que la identidad es la base de todo, ¿vale? O sea, el Zero Trust, o sea, viene embebido en el 100% de nuestros clientes. O sea, clientes que tienen sus empleados que trabajan, que permiten, digamos, trabajar desde casa, trabajar desde fuera de la oficina. Es que yo diría que el 100% de empresas permiten esto ya a día de hoy, ¿vale? Clientes que tienen colaboradores fuera, y además es que fuera de la red corporativa, pues es que son el 100%, o incluso ya extendiendo todo lo que serían los consumidores o los usuarios finales, y volviendo a lo que decía Carlos, o sea, ahora estamos hablando de que para entrar a 14 o 15 aplicaciones, quizá con no chequeando el push notification, o haciendo un clic o un OK, ¿vale? Ya entras a todos durante todo el día. Antes estamos hablando de que si nos retrotraemos 7, 8, 9 años atrás, o sea, para entrar a cada aplicación, para entrar a cada web, ¿no? había que acordarse de unas contraseñas. Y eso volviendo, y ya lo uno con una estadística, es que las estadísticas, yo creo que es Gartner, dice que el 70% de usuarios usa las mismas contraseñas para sus aplicaciones personales, para sus aplicaciones corporativas, con todo el riesgo que ello conlleva, ¿no? Claro. Sí, sí. Sin duda alguna, eso es algo que vemos constantemente, ¿no? Por eso todos esos incidentes, esas brechas de seguridad que vemos casi cada día ya, pues son un síntoma de que está pasando esto, ¿no? Y lo estabas comentando precisamente, más allá de esos empleados, esos colaboradores, esos partners, esos terceros, ¿no? que acceden a esas aplicaciones cloud y a esas aplicaciones de la empresa. ¿Cómo hacemos para asegurar esto? Bueno, pues yo diría, son dos conceptos muy interesantes, porque muchas veces, digamos, la identidad se piensa que es en el sentido estricto, ¿no? Simplemente los empleados. Pero yo diría, los empleados muchas veces se los pone en un directorio local, se controlan, se aseguran, pero sobre todo, y en muchas empresas hay muchísimos más colaboradores. Pues yo, por ejemplo, ahora recuerdo una empresa del sector retail, que son 7.000, 8.000 empleados, pero es que son 20.000 colaboradores. O sea, ¿cómo securizar todos esos colaboradores? ¿Vale? Pues nosotros en nuestro caso, lo mismo, pues con una herramienta de doble autenticación muy sencilla, después permites a los colaboradores acceder a las 2 o 3 aplicaciones que necesitan. Cuando esos colaboradores se van o cancelan su contrato, no quieren colaborar más, digamos, los de provisionas, etcétera, etcétera. Punto de vista consumidor, usuario final, pues yo creo que aquí hay una dicotomía, ¿no? Que es la dicotomía usabilidad y seguridad, ¿vale? Entonces, yo creo que de la misma manera, con herramientas, digamos, de doble factor de autenticación y quizá añadiendo un elemento dinámico, que por ejemplo desde Okta tenemos, pues saber si ese colaborador, ese usuario final, se mete, digamos, dentro de una localización geográfica, si de repente se detecta una IP maliciosa, si se detecta lo que se llama los viajes imposibles, pues que un usuario se conecta ahora desde aquí, desde Madrid, y en una hora desde Nueva York, lo cual es imposible. O sea, todos esos mecanismos para securizar, para dar una usabilidad muy alta, porque al final la parte de usuarios finales, si no se da usabilidad o una herramienta muy fácil, deja de usarse y por lo tanto
esta parte que decanta un poco el business de tu negocio, pues va hacia abajo, ¿vale? Yo diría que todas estas herramientas son lo que podemos aportar. Hemos hablado de estos colaboradores, pero plantear el crecimiento orgánico de una empresa, si hablamos solamente de empleados, es relativamente sencillo. Pero vamos a ponernos en un caso que seguramente muchas de las personas que nos están escuchando se han tenido que enfrentar a esa problemática o se van a enfrentar en un futuro próximo, que es cuando surgen esas adquisiciones de grandes empresas que compran pequeñas empresas o no tan pequeñas, y ahí es donde es importante gestionar todos esos accesos que llegan de repente y hacerlo de una manera correcta, de una manera ordenada. ¿Cómo lo hacemos, Carlos? Sí, esto es un caso que vemos muy a menudo porque vemos que es la manera que hoy en día tienen las empresas de crecer, las internacionales, es mediante adquisiciones. Y cuando hay una adquisición, lo que pasa es que, claro, la empresa A tiene su red y la empresa B tiene también su red, ¿no? Y muchas veces a nivel de red pues hay incompatibilidades porque están utilizando rangos parecidos, con lo cual conectar las dos redes es complicado. Y a nivel de seguridad también hay problemas, porque típicamente pues bueno, cada responsable de seguridad pues es muy celoso de lo suyo, y a lo mejor el responsable de la empresa A dice, no, en la empresa B hay mucha porquería, no nos vamos a juntar, ¿no? Entonces, en ese entorno es donde nuestro producto de Private Access entra muy bien, porque básicamente lo que hacemos es conectar usuarios con aplicaciones de una manera muy concreta, en la que no pasa nada porque los rangos de red sean iguales, porque la red, como hemos dicho antes, no te da acceso a nada, lo que te da acceso es la identidad. Y por otra parte, las aplicaciones no hace falta publicarlas en Internet, porque mediante una serie de conectores podemos hacerlas visibles solo al usuario necesario, con lo cual en ese terreno de las fusiones estamos teniendo mucho éxito y mucha atracción. Juan. Sí, para nosotros, bueno, decir que este es un terreno, como decía Carlos, donde estamos teniendo mucho éxito, estamos teniendo mucha atracción, sobre todo, digamos, vamos a decirlo, en media gran empresa, porque siempre ha habido muchas adquisiciones o han crecido muchas de ellas de manera, digamos, inorgánica, ¿no? Nosotros tenemos una herramienta que se llama Directorio Universal, que sería como un metadirectorio, ¿vale? Que sirve para consolidar pues diferentes directorios que puedan tener las empresas, pues empresas que han adquirido otras y que igual tienen pues, 2 directorios activos, 2 LDAP, etcétera, etcétera. O sea, cómo consolidar todo esto en ese metadirectorio, que es algo más que un metadirectorio, cómo consolidar, cómo hacer que Okta o el directorio de Okta sea el maestro de las identidades, y ahí, digamos, cómo canalizar qué privilegios o qué funciones o qué aplicaciones das a cada uno de las subempresas o de los subgrupos o de las personas que trabajan allí. Ya te digo, es una problemática muy grande porque tradicionalmente no se han acometido estos proyectos de consolidación, digamos, de identidades por la dificultad, porque es muy complejo, muy difícil, y aquí, por dar una frase digamos, muy sencilla, yo creo que Okta, digamos, en esta complejidad es cuando mejor se desenvuelve como solución. Y Juan, hemos estado últimamente hablando mucho de un tema que es también polémico, que es cuándo van a desaparecer las contraseñas tradicionales, si es que van a desaparecer, ¿no? Y hacia dónde se dirige esa industria, ¿no? En estos ámbitos. ¿Qué mecanismos está viendo que vosotros veis de primera mano? Sí, pues nosotros, bueno, en los últimos, digamos, 5 años para acá, pues estamos viendo una transición, ¿no? Una transición de donde los usuarios, digamos, se tenían que logar o entrar a numerosas aplicaciones, a numerosas web con numerosos, y yo creo que lo mencionabas antes, ¿no, Carlos? Sí. Con numerosas contraseñas diferentes, ¿vale? Con el riesgo que todo ello acarreaba, ¿no? Porque hay que decir que estadísticamente el 71% de todos los hackings, de todas las problemáticas, vienen por credenciales o débiles o hackeadas, ¿no? O sea, esto es una gran vía de penetración, digamos, de los elementos del mal, ¿no? Desde el punto de vista del IT. Entonces, nosotros estamos viendo esa transición de muchísimos password y contraseñas. Estamos haciendo la transición a día de hoy a lo que sería, bueno, pues un usuario y contraseña, ¿vale? Y que a partir de ahí pues ya entres a una sesión donde veas todos tus aplicativos, etcétera, etcétera, para trabajar. Pero recientemente, digamos, en el último año y medio, ya estamos yendo a lo que sería, pues, que a través de un mecanismo de doble autenticación, ¿vale? Con un push notification, con un token físico, con un token virtual. Ya incluso en los últimos meses, muchos clientes ya me están hablando de elementos biométricos, de biometría de voz, biometría facial, etcétera, etcétera. O sea que con un elemento
¿vale?, entres a todo, digamos, tu portfolio o a tu base de trabajo, ¿vale? Esto pues enlazaría con un concepto que está ya, digamos, en el mundo, digamos, de manera teórica, que es lo que es el passwordless authentication, ¿no? O sea, la autenticación sin password. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, basado en una serie de reglas. Nosotros desde Okta tenemos un Machine Learning que puede detectar, pues, por ejemplo, yo como Juanper, si me autentico, me registro todos los días desde la misma localización, desde la misma IP, pues me va a permitir en el futuro, o sea, digamos, se gana una confianza, esa confianza me va a permitir, pues que bueno, quizá después de 10 veces, pues a la vez 11ª, pues ya entro sin ningún tipo de password. Sin embargo, ¿cómo securizar todo esto? Pues si una vez, si digamos que hay un patrón de comportamiento, pues que siempre me registro con mi misma dirección MAC y un día pues salta un registro con mi usuario con otra dirección, pues dice, oye, aquí te pongo un elemento de doble autenticación o de multi-autenticación para saber que tú eres tú, porque este comportamiento actual es extraño. Muy interesante. Hablabas antes, Carlos, de la superficie de ataque y de cómo reducirla para conseguir que sea lo más pequeña posible, ¿no? ¿Cómo puede ayudar Zscaler a reducir esa superficie de ataque? Bueno, ahí lo que vemos es que realmente el cloud y la movilidad, si los dejamos solos, lo único que hacen es precisamente aumentar la superficie de ataque, porque cada vez que subimos algo al cloud o cada vez que dotamos de movilidad a los usuarios, pues son digamos, equipos que están presentes en Internet y que son escaneables y que son visibles, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es, siguiendo un poco este concepto de ZTNA que he mencionado antes, lo que hacemos es esconder las aplicaciones y lo que hacemos es ponernos en medio de los usuarios y las aplicaciones mediante un broker, que en este caso somos nosotros, un broker que está distribuido por todo el mundo, tenemos ya más de 150 data centers en todo el mundo, y lo que hacemos es que el usuario solo nos ve a nosotros, de manera que podemos esconder esas aplicaciones a través de unos conectores que establecen conexiones salientes hacia el broker. Al ser una conexión saliente es invisible para el resto de Internet. Y bueno, pues de esa manera vamos poquito a poco minimizando la superficie de ataque. Si se hace bien, podemos incluso reducirla a cero, porque si todo lo que, digamos, todos los servicios, todos los servidores que necesitan los usuarios los conseguimos meter dentro de este paraguas, pues la superficie real de ataque podría llegar a ser cero. Por ejemplo, una VPN que utilizan habitualmente las empresas, ¿no? Si está publicada en Internet, correcto, pues ya tienes ahí otro vector. Es el caso, es uno de los proyectos tipo en el que empezamos a reducir superficie de ataque. Una VPN, por definición, tiene que estar publicada, porque si no, no hay manera de que los usuarios encuentren el servidor. Entonces es uno de los proyectos tipo, reemplazo de VPN mediante esta tecnología ZPA. ¿Y cuál es el beneficio directo para una empresa? Bueno, el beneficio es, obviamente, muchos de los ataques, decías tú, que venían por contraseñas, digamos, débiles y demás, pero otra gran parte viene precisamente por exponernos, ¿no? Entonces, el primer beneficio es que dejamos, digamos, de hacernos tan visibles a Internet, pero otro beneficio, pues, es obviamente también la reducción, digamos, de hardware y de mantenimiento de este tipo de equipos. Y luego, por otro lado, también este tipo de acceso remoto lo que trata es de que no haya diferencia en la experiencia de usuario de cuando tú estás dentro de la red y cuando estás fuera. Es decir, ya dentro de poco vamos a ver que esa frontera se tiene que ir borrando, ¿no? Porque lo que tratamos con este tipo de soluciones es que tú no notes si estás en la oficina o si estás trabajando fuera. La experiencia de usuario debe ser la misma, ¿no? Y realmente con ZPA conseguimos este efecto. Es lo que comentabais, ¿no? Que sea invisible para ese usuario y que no impacte en su trabajo diario, en su vida diaria, ¿no? Trabajáis conjuntamente, pero nos gustaría saber en qué tipo de proyectos pues, encaja mejor esa tecnología que proporciona Okta y Zscaler de forma conjunta. Pues yo diría, bueno, yo por dar una respuesta muy generalista, yo diría que en todos aquellos proyectos, en todas aquellas empresas que están buscando, digamos, flexibilidad, escalabilidad, velocidad a la hora de desarrollar un proyecto, yo creo que nuestras soluciones cloud, digamos, que son escalables, que son totalmente flexibles, yo creo que encajan. Y por ende, ¿vale? Yo diría que todas las empresas están yendo, o sea, hay un denominador común. Todas las empresas, en mayor o menor medida, en mayor o menor velocidad, están yendo a soluciones cloud. Entonces yo diría que en el 100% de clientes o de prospectos, yo creo que nuestras tecnologías, digamos, a cierto punto, y digamos, y si no es hoy, será mañana o el año que viene, yo creo que encajan.
Sí. Tenemos muchas referencias en común, tampoco es cuestión aquí de dar nombres y demás. Zscaler, como he dicho antes, es usuario de Okta, y bueno, en general, nosotros cuando vamos a las reuniones y hablamos de esta solución de acceso privado, es que es requisito, la autenticación SAML es un requisito, con lo cual siempre preguntamos, ¿tenéis ya implementado alguna solución SAML? Y bueno, es verdad que cuando nos dicen que sí, pues ya vemos que la reunión va a fluir. Cuando dicen que no, pues bueno, pues ahí hay un trabajo que hacer, pero desde luego sí tenemos mucho trabajo común. Para finalizar, sí que me gustaría que nos contaseis ejemplos recientes, ¿no?, que tengáis de integración, aunque no podáis decir a lo mejor esos nombres, ¿no?, de esas soluciones con servicios de vuestros clientes. Sí, pues yo diría un gran proyecto que estuvimos trabajando, ¿vale?, hace creo que un par de años, pues por ejemplo, a nivel, yo creo que para Okta fue el proyecto más importante en Europa, fue el caso de Engie. Engie es uno de los gigantes del sector, ¿vale?, utilities en Francia. Hablando son 160.000 empleados, y fue uno de los proyectos donde, bueno, en Okta pusimos una parte que fue cómo securizar, cómo consolidar todo, cómo securizar, digamos, el acceso con doble autenticación, y yo recuerdo que la gente de Zscaler estaba también implicada. Sí, sí. Es un cliente de referencia y yo creo que puede servir muy bien como ejemplo. Recientemente nosotros hemos tenido nuestro evento, digamos, de clientes anual, que se llama Zenith Live, que ha sido aquí cerquita, en Lisboa, y precisamente en Engie tuvo una charla que es pública, es decir, que os podéis conectar, digamos, a la web, y la verdad que fue muy interesante, y efectivamente mencionó vuestro producto. Llevan con nosotros mucho tiempo y prácticamente securizamos todos los usuarios de Engie, ¿no? Yo creo que puede servir como buen ejemplo. Sí, y bueno, y decir que a día de hoy estamos trabajando diferentes proyectos con diferentes fases de maduración, ¿no, efectivamente, Carlos? Efectivamente. Y habrá muchos más en el futuro. Si queréis, como un broche final, mirando hacia ese futuro, ¿cuál es vuestra visión de esta gestión de los accesos y de las identidades de forma segura? Sí, bueno, yo para decir un poquito, dar una visión, decir que, digamos, lo que se tiende ahora, o las últimas dos novedades que hemos lanzado, digamos, al mercado, como digo, es, por un lado, poner una capa de inteligencia en todos estos accesos, una capa, digamos, contextual, quién se conecta, desde dónde, desde qué dispositivo, si hay comportamientos anómalos. Vamos a lanzar, estamos ya embebiendo todo lo que serían las IPs maliciosas, etcétera. O sea, poner un poco de inteligencia para al final redundar en una autenticación muy rápida, pero muy segura, ¿vale? Esto por un lado. Y digamos, otro elemento muy importante de foco, porque nos lo piden muchos clientes, es cómo securizar, sobre todo cómo securizar o cómo fortalecer, porque es una problemática todo lo que sería los usuarios privilegiados. Hemos lanzado nuestro módulo hace unos meses, estamos trabajando en él, y esto sería un poco, digamos, nuestras dos elementos core para 2019 y principios del 2020. En España, pues bueno, yo estoy muy contento porque yo empecé en febrero, y era yo solo para llevar todo, y ahora ya somos un equipo de 4 personas, o sea que entiendo que el mercado poco a poco, digamos, nos está favoreciendo o está necesitando de nuestras soluciones. Bueno, por parte de Zscaler, pues también somos un equipo que está creciendo, y bueno, decir a la audiencia que si estáis inmersos en un entorno de transformación digital, si tenéis algún proyecto SaaS tipo 365, si tenéis algún entorno de fusión y adquisición, de teletrabajo, de reemplazo de VPN, de acceso multicloud, en todo ese entorno podemos ayudar, y bueno, pues aquí estamos para eso. Pues ahí queda. Muchísimas gracias a los dos, Carlos y Juan, que nos habéis explicado muchísimas cosas sobre esta gestión de identidades y de accesos, y nos quedamos pues con eso que nos decías, ¿no?, que el nuevo perímetro es esa identidad del usuario, y ahí queda todo lo que han explicado, muchas tendencias sobre este asunto y muchos datos muy interesantes que revisar, así que gracias de nuevo a los dos. A vosotros. Y gracias a todos por vernos, y hasta la próxima.